La vida no va a dejar de golpearte solo porque estés cansado. No va a detenerse porque hoy no tengas fuerzas. No va a suavizarse porque has sufrido bastante. Ni va a preguntarte si estás listo para enfrentar lo que viene. La vida sigue, avanza, exige. Y si tú no desarrollas una mente capaz de sostenerse en medio de la presión, terminarás viviendo a merced de todo lo que ocurre afuera. Esa es la tragedia silenciosa de la mayoría. No viven según principios, viven según impulsos. Si algo sale bien, se sienten invencibles. Si algo sale mal, se derrumban. Si alguien los aprueba, sonríen. Si alguien los rechaza, se rompen por dentro. Y así pasan los años, reaccionando, corriendo detrás de emociones momentáneas, entregando su paz a la opinión ajena, al miedo, a la incertidumbre, al pasado que no pueden cambiar y al futuro que no pueden controlar. Tal vez tú también has sentido eso. Tal vez te ves fuerte por fuera, pero por dentro hay ruido, mucho ruido. Pensamientos que no se detienen. Recuerdos que regresan cuando no los llamas. Preocupaciones que se disfrazan de responsabilidad, pero que en el fondo son ansiedad. Una lucha constante entre lo que quieres ser y lo que repites cada día sin darte cuenta. Quieres paz, pero alimentas el desorden. Quieres claridad, pero vives distraído. Quieres fortaleza, pero sigues obedeciendo emociones que cambian cada hora. Y llega un punto en el que te cansas. Te cansas de sentir que cualquier problema altera tu centro. Te cansas de depender demasiado de lo externo. Te cansas de perder energía en cosas que ni siquiera están en tus manos. Te cansas de prometerte que vas a cambiar y descubrir que, en el momento de la verdad, vuelves a reaccionar igual. Ahí es donde el estoicismo deja de ser una filosofía antigua y se convierte en una necesidad urgente, porque el estoicismo no viene a adornarte la realidad, no viene a decirte que todo saldrá bien, no viene a venderte una versión cómoda de la vida, viene a enseñarte algo mucho más valioso, que, aunque no puedas controlar el mundo, sí puedes dejar de ser esclavo de él. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de esperar que la vida se vuelva fácil, empiezas a hacerte fuerte. Cuando dejas de exigir que el dolor desaparezca, aprendes a resistirlo con dignidad. Cuando dejas de perseguir control absoluto, descubres una forma más profunda de poder, el dominio de ti mismo. Esta es la diferencia entre una mente frágil y una mente entrenada. La mente frágil necesita que todo salga como esperaba. La mente entrenada puede mantenerse firme incluso cuando nada sale como quería. La mente frágil se ofende, se desespera, exagera, se victimiza. La mente entrenada observa, respira, interpreta con claridad y responde con disciplina. Y no, esto no significa convertirte en una piedra. No significa dejar de sentir. No significa apagar tu humanidad. Significa algo mucho más difícil y mucho más noble. Sentir sin perderte. Sufrir sin quebrarte. Caer sin renunciar a tu centro. Ese es el tipo de fuerza que casi nadie desarrolla, porque casi todos quieren alivio inmediato, pero pocos aceptan el entrenamiento interior que exige una paz verdadera. Casi todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a vigilar su mente, corregir sus juicios, controlar sus impulsos y sostenerse en silencio cuando la vida aprieta. Por eso estas reflexiones importan. No son frases bonitas para repetir un rato y olvidar mañana. No son consuelo barato. No son motivación pasajera. Son golpes de lucidez. Son recordatorios incómodos. Son principios diseñados para arrancarte del ruido mental y devolverte a un lugar más firme, más sobrio, más libre. Aquí no vas a encontrar fantasías. Vas a encontrar verdades. Verdades que incomodan, porque te muestran cuánto de tu sufrimiento nace no de lo que te ocurre,
sino de cómo lo interpretas. Verdades que pesan, porque te obligan a reconocer que muchas veces no estás cansado por la vida, sino por la guerra interna que sostienes contra lo inevitable. Verdades que liberan, porque una vez que las entiendes, algo dentro de ti deja de mendigar estabilidad afuera. Y eso es justamente lo que vamos a recorrer hoy. 10 reflexiones estoicas. 10 formas de mirar la vida con más altura, con más temple, con más control interior. 10 ideas que no buscan impresionarte, sino transformarte. No para que te conviertas en alguien frío, sino para que dejes de vivir roto por dentro. No para que escapes del dolor, sino para que aprendas a atravesarlo sin perder dignidad. No para que el mundo cambie por ti, sino para que tú ya no seas arrastrado por cada cambio del mundo. Escucha esto con honestidad, porque quizá lo que necesitas no es más información. Quizá lo que necesitas es una mente más ordenada, más firme, más limpia, más tuya. Y esa transformación empieza en el momento exacto en que dejas de preguntarte por qué la vida es tan dura y comienzas a preguntarte en qué clase de persona te está obligando a convertirte. Ahí empieza el verdadero cambio. El problema no es solo lo que te pasa. El problema es la forma en que has aprendido a vivir lo que te pasa. Porque, si lo miras con honestidad, muchas de tus heridas no nacen únicamente de los hechos, sino de la manera en que tu mente los prolonga, los distorsiona y los convierte en una carga todavía más pesada. No solo te duele lo que ocurrió, te duele lo que imaginaste después, lo que te dijiste, lo que temiste, lo que repetiste en silencio hasta hacerlo más grande de lo que era. Y así es como una dificultad se convierte en una prisión mental. No porque sea imposible salir de ella, sino porque tú mismo, sin darte cuenta, refuerzas sus barrotes con pensamientos automáticos, con interpretaciones extremas, con reacciones impulsivas que parecen inevitables, pero no lo son. Piensa en cuántas veces has sufrido antes de tiempo, por una conversación que aún no ocurre, por un rechazo que todavía no ha llegado, por una pérdida que solo existe en tu imaginación, por una opinión que quizá nadie está pensando, por un futuro que tu mente pinta como amenaza, aunque todavía no existe. Eso desgasta más de lo que admites, porque no solo enfrentas la vida real, también enfrentas la película mental que construyes sobre ella. Y muchas veces esa película es más cruel que los hechos, más agresiva, más oscura, más persistente. Te despiertas y ya estás peleando con algo. No con una persona real, sino con un recuerdo. No con un problema presente, sino con una idea. No con una amenaza concreta, sino con una posibilidad. Y en ese estado, poco a poco, pierdes el centro. Empiezas a reaccionar por reflejo. Te irritas más fácil. Te frustras por cosas pequeñas. Necesitas que todo salga bien para sentirte en paz. Necesitas respuestas rápidas. Necesitas certezas. Necesitas controlar. Pero la vida no funciona así. Y cuanto más exiges control sobre lo que no depende de ti, más débil te vuelves por dentro. Esta es una de las trampas más silenciosas de la mente moderna. Creer que estar pendiente de todo es una forma de protección. Creer que anticiparlo todo te hará sufrir menos. Creer que pensar demasiado te dará claridad, pero no. Muchas veces pensar demasiado no te hace más sabio, te hace más ansioso, más tenso, más agotado, más dividido internamente. Porque hay una diferencia entre reflexionar y obsesionarte, entre prepararte y vivir en alerta, entre ser consciente y convertirte en esclavo de tus pensamientos. Y ahí aparece la primera gran ruptura que el estoicismo viene a ordenar. No todo merece tu energía, no todo merece tu atención, no todo merece tu reacción, no todo merece que entregues tu paz.
Hay cosas que sí te pertenecen y hay cosas que no. Tus decisiones te pertenecen. Tus actos te pertenecen. Tu disciplina te pertenece. Tu carácter te pertenece. Tu forma de responder te pertenece. Pero no te pertenece el resultado final de todo lo que haces. No te pertenece la opinión de los demás. No te pertenece el pasado. No te pertenece el comportamiento ajeno. No te pertenece la manera en que el mundo decide moverse. Y, sin embargo, gran parte de tu sufrimiento nace de haber confundido esa frontera. Te desgastas intentando controlar lo que no te pertenece y, al mismo tiempo, descuidas lo único que realmente define tu vida, tu mundo interior. Esa es la raíz del caos. No el mundo, no la gente, no la dificultad. La raíz del caos es una mente que se dispersa en lo externo y se abandona a sí misma. Por eso, la primera reflexión no es compleja, pero sí brutalmente transformadora. Aprende a diferenciar con precisión lo que depende de ti y lo que no. Hazlo de verdad, no como teoría, como práctica diaria. Cada vez que te alteres, detente. Cada vez que sientas rabia, miedo o frustración, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, aferrarte solo te va a romper más. Si la respuesta es sí, entonces deja de lamentarte y actúa. Esa sola pregunta puede devolverte una claridad que hoy tal vez has perdido. Porque la mente débil se dispersa en 100 frentes. La mente fuerte concentra su energía en uno solo, aquello que sí puede gobernar. Y aquí empieza algo incómodo, porque quizá descubras que has estado pidiendo paz sin disciplina, que has estado exigiendo estabilidad mientras alimentas hábitos mentales que te sabotean, que has querido fortaleza, pero sigues permitiendo que cualquier opinión cambie tu estado interior, que has dicho que quieres vivir mejor, pero sigues entregando tus días a preocupaciones que no construyen nada. Eso duele ver, pero verlo es necesario, porque nadie cambia de verdad hasta que se cansa de engañarse. Y después de esa primera verdad, llega una segunda todavía más profunda. No son solo los hechos los que te perturban, es el juicio que haces sobre ellos. Eso significa que muchas veces no reaccionas ante la realidad, sino ante la interpretación que haces de ella. Un silencio lo conviertes en rechazo. Un error lo conviertes en fracaso. Una demora la conviertes en amenaza. Una crítica la conviertes en humillación. Una pérdida la conviertes en el fin de todo. Pero la realidad, muchas veces, no está diciendo tanto como tu mente cree. Tu mente añade. Tu mente exagera. Tu mente completa vacíos con miedo, con orgullo, con inseguridad, con heridas viejas. Y entonces ya no ves lo que pasó. Ves lo que temes que signifique. Esa es una diferencia enorme, porque cuando confundes el hecho con tu interpretación, dejas de vivir en el presente y empiezas a vivir dentro de una narrativa emocional que no siempre es cierta. Y cuanto más repites esa narrativa, más real parece, hasta que termina definiendo tu forma de sentir, de actuar y de relacionarte con el mundo. Aquí es donde el entrenamiento estoico se vuelve exigente. Te pide que no creas todo lo que piensas. Te pide que observes tu mente sin someterte a ella. Te pide que cuestiones tu primera reacción, especialmente cuando nace del miedo o del impulso. Te pide que hagas una pausa antes de convertir una emoción en una verdad. Eso requiere madurez, porque es mucho más fácil culpar al mundo que revisar tus juicios. Es mucho más fácil decir, esto me destruyó, que preguntarte, ¿qué historia estoy construyendo alrededor de esto? Es mucho más fácil reaccionar que observar. Pero cada vez que eliges observar, recuperas poder. Y si mientras escuchas esto, reconoces una batalla que también ha sido tuya, deja que esa incomodidad te diga la verdad.
todavía estás a tiempo de entrenar una mente más firme, más sobria y más libre. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces te arruinó más tu interpretación que el hecho mismo? ¿Cuántas veces sufriste por adelantado? ¿Cuántas veces convertiste algo difícil en algo insoportable solo por la forma en que lo nombraste dentro de ti? No necesitas responderle a nadie, pero sí necesitas responderte a ti. Porque el cambio empieza ahí. No cuando el mundo te trate mejor. No cuando desaparezcan los problemas. No cuando llegue una etapa más fácil. Empieza cuando dejas de reaccionar como siempre. Cuando dejas de creer ciegamente en cada pensamiento que pasa por tu mente. Cuando aprendes a ver con más precisión qué depende de ti, qué no, y qué parte del dolor estás fabricando tú mismo con tus juicios. Ese es el primer acto de verdadera fortaleza. No ganar afuera, ordenarte adentro. Y aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Gran parte de tu sufrimiento no viene de la realidad. Viene de tu resistencia a la realidad. No de lo que es, sino de tu pelea constante con lo que ya es. No del hecho en sí, sino de tu negativa interior a admitirlo. No del golpe, sino del orgullo herido que insiste en que eso no debería estar pasando. Esa es una de las raíces más profundas del desorden mental. Quieres que las personas actúen como tú esperas. Quieres que el tiempo respete tus planes. Quieres que la vida te ahorre ciertas pruebas. Quieres que el pasado hubiera sido distinto. Quieres que el presente sea más cómodo. Quieres que el futuro te dé garantías, pero la vida no firma esos acuerdos. Y cuanto más te aferres a esa idea de cómo deberían ser las cosas, más vas a sufrir cuando descubras cómo son en realidad. Este es el giro que el estoicismo te obliga a hacer. No seguir preguntándote por qué la realidad no coincide con tus expectativas, sino empezar a preguntarte por qué sigues poniendo tu paz en manos de expectativas que el mundo nunca te prometió cumplir. Porque ahí está el error. No en desear, no en aspirar, no en tener metas. El error está en convertir tus deseos en exigencias internas, en pensar que si algo no sucede como imaginabas, entonces la vida te ha fallado. En vivir en guerra con el presente, porque tu mente está obsesionada con una versión distinta de la realidad. Y esa guerra te agota. Te agota más que el problema mismo. Porque mientras la realidad te pide lucidez, tu mente insiste en reclamar. Mientras el momento te exige presencia, tú te pierdes comparando lo que es con lo que querías que fuera. Mientras la vida te pide carácter, tú sigues esperando comodidad. Pero escucha esto con atención. Aceptar la realidad no es rendirte. Aceptar no es bajar la cabeza. Aceptar no es volverte pasivo. Aceptar no es justificar lo injusto, ni aprobar lo que duele. Aceptar es dejar de desperdiciar fuerza en negar lo evidente. Es mirar de frente una situación y decir, esto es lo que hay, no me gusta. No lo elegí, no lo habría pedido, pero ya está aquí, y ahora me toca decidir quién voy a ser frente a esto. Ese es el punto exacto en que la debilidad empieza a convertirse en fortaleza. Porque mientras sigas luchando mentalmente contra lo inevitable, no tendrás energía para actuar con inteligencia. Seguirás atrapado en la queja, en la frustración, en la fantasía de otra realidad. Y una mente atrapada en la resistencia no puede responder con claridad, solo puede reaccionar. Por eso, el estoico entrena algo que hoy casi nadie entrena. La capacidad de aceptar rápido y actuar bien. No quedarse semanas discutiendo internamente con lo que ya ocurrió. No convertir cada contratiempo en un drama moral. No tomarse cada golpe como una ofensa personal del universo. Aceptar, ajustar, responder. Esa es la secuencia. Y aunque parezca simple, cambia una vida entera.
porque la mayoría no está destruida por lo que vive, sino por el tiempo que tarda en dejar de resistirse a ello. Piénsalo. ¿Cuánta energía has perdido queriendo cambiar algo que ya pasó? ¿Cuántas noches has entregado a pensamientos que solo repetían la misma queja con distintas palabras? ¿Cuántas veces has confundido dignidad con rigidez y serenidad con resignación? La rigidez rompe, la serenidad sostiene. El árbol rígido se quiebra con el viento. El árbol flexible se dobla, resiste y permanece. El estoicismo no te pide que te vuelvas insensible. Te pide que te vuelvas flexible sin perder principios. Que aprendas a ceder ante la realidad sin traicionarte. Que entiendas que no siempre puedes elegir las circunstancias, pero sí puedes elegir la postura interior con la que las atraviesas. Y esa postura lo cambia todo, porque cuando aceptas la realidad con claridad, dejas de malgastar energía en resistencia inútil. Tu mente se ordena, tu atención se enfoca, tu emoción deja de mandar. Empiezas a ver con más limpieza qué exige este momento de ti. Tal vez paciencia, tal vez coraje, tal vez silencio, tal vez renuncia, tal vez disciplina, tal vez simplemente soportar con dignidad y no empeorar las cosas con tu impulso. Eso también es fuerza. A veces crees que ser fuerte es imponerte, y muchas veces ser fuerte es contenerte. A veces crees que ser fuerte es ganar una discusión, y muchas veces ser fuerte es no degradarte reaccionando. A veces crees que ser fuerte es mantener el control de todo, y muchas veces ser fuerte es aceptar que no lo tienes, y aún así permanecer de pie. Esa es la verdad incómoda que pocos soportan escuchar. No todo en tu vida necesita ser resuelto, pero sí necesita ser bien llevado, porque quizá no puedas cambiar de inmediato lo que estás viviendo, pero sí puedes dejar de volverlo más pesado con tu resistencia. Sí puedes dejar de alimentar el drama interno. Sí puedes dejar de exigirle a la realidad que se incline ante tu voluntad. Y cuando haces eso, aparece una clase de paz distinta. No la paz infantil de quien cree que ya no habrá problemas, sino la paz madura de quien entiende que puede atravesarlos sin perderse. Eso es sabiduría estoica. No controlar el mundo, sino dejar de ser dominado por cada movimiento del mundo. No conseguir una vida perfecta, sino una mente estable. No eliminar el dolor, sino impedir que el dolor decida quién eres. Si esta idea te incomoda, es buena señal, porque las verdades que transforman rara vez acarician primero. Primero confrontan, primero rompen una ilusión, primero te obligan a verte sin excusas. Y tal vez eso es lo que necesitas ahora. Menos consuelo que te adormezca, y más verdad que te despierte. Si mientras escuchas esto, sientes que algo dentro de ti empieza a ordenarse, quédate cerca de este tipo de reflexiones. Hay batallas que no se ganan con ruido, sino volviendo una y otra vez a ideas como estas, hasta que dejan de ser palabras y se convierten en carácter. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando entiendes una idea. Ocurre cuando empiezas a vivirla. Y vivir esta idea significa algo muy concreto. Dejar de preguntarte por qué pasó esto. Y empezar a preguntarte cómo vas a responder sin traicionarte a ti mismo. Ahí empieza el dominio interior. Y desde ahí puedes comprender la siguiente reflexión. Todo lo que hoy te parece insoportable también está atravesado por una verdad que tu mente suele olvidar cuando más la necesita. Nada permanece. Nada permanece. Esta es una verdad simple, pero cuando la asimilas de verdad, algo dentro de ti se vuelve más sobrio, más estable, más libre. Porque gran parte de tu angustia nace de olvidar que todo cambia. El dolor cambia, la pérdida cambia, el cuerpo cambia, las relaciones cambian, tus etapas cambian. Incluso aquello que hoy te parece definitivo
con el tiempo, revela que también estaba de paso. Pero tu mente, cuando sufre, se comporta como si el estado actual fuera eterno. Si estás mal, te convence de que siempre estarás así. Si algo te duele, te hace sentir que nunca saldrás de ahí. Si hoy estás confundido, te susurra que esa confusión define tu vida completa. Y no es verdad. Es una ilusión nacida del momento. Una distorsión de la mente cuando pierde perspectiva. Porque la existencia entera se mueve. Todo fluye. Todo pasa. Todo se transforma. Aunque tú, por miedo, quieras congelarlo o rechazarlo. Por eso el estoico recuerda constantemente la temporalidad de todas las cosas. No para vivir triste, no para mirar el mundo con frialdad, sino para no quedar atrapado en él. Cuando entiendes que todo pasa, el dolor deja de parecer un destino y empieza a verse como una etapa. Y eso cambia la manera en que lo sostienes. Ya no te fusionas con el sufrimiento. Ya no dices, esta soy yo, o esta es mi vida para siempre. Empiezas a decir, esto está ocurriendo ahora, pero no permanecerá así eternamente. Esa diferencia parece pequeña, pero no lo es, porque una mente que cree que su dolor es eterno se hunde. Una mente que recuerda que todo cambia, resiste. Y lo mismo ocurre con aquello que te favorece. También pasa el reconocimiento. También pasa la comodidad. También pasa la etapa buena. También pasa lo que hoy te hace sentir seguro. Esa es otra parte de la enseñanza que casi nadie quiere escuchar. No solo lo difícil es temporal, también lo agradable, también lo que disfrutas, también lo que hoy das por sentado. Y recordar eso no debería llenarte de angustia, sino de presencia. Porque cuando comprendes que algo no durará para siempre, lo valoras mejor mientras existe. Lo habitas más. Lo contaminas menos con exigencias absurdas. Dejas de vivir como si tuvieras tiempo infinito para decir lo importante, para corregir lo que sabes que está mal, para ser la persona que sabes que debes ser. La conciencia de la temporalidad te limpia la mirada. Te enseña a no dramatizar tanto lo malo y también a no dormirte dentro de lo bueno. Te enseña equilibrio. El estoico no se embriaga con el éxito porque sabe que cambia y no se destruye en la dificultad porque sabe lo mismo. Permanece centrado, no porque la vida sea estable, sino porque él aprende a no depender de la estabilidad de la vida para sostener su paz. Esa es una de las formas más altas de fortaleza. Seguir siendo tú incluso cuando las circunstancias cambian. Y desde ahí aparece otra lección decisiva. Si todo cambia, si el futuro no está garantizado, y si gran parte de tu angustia nace de querer resolver la vida entera de una vez, entonces necesitas volver al único lugar donde realmente puedes vivir con dignidad. El día presente. No la semana completa. No el próximo año. No toda tu vida de una sola vez. Hoy. Este es un punto crucial, porque muchas veces no estás agotado por lo que tienes que hacer hoy. Estás agotado por cargar mentalmente con todo lo de mañana, con todo lo que podría salir mal, con todo lo que aún no ocurre, con todo lo que todavía no te corresponde sostener. Y así conviertes la vida en un peso insoportable. No por el presente, sino por la acumulación mental de futuros imaginados. El estoico corta ese exceso. No vive como si todo estuviera resuelto. Vive como si este día fuera suficiente para practicar virtud. Y eso basta. Basta con pensar con más claridad hoy. Basta con hablar con más verdad hoy. Basta con actuar con más disciplina hoy. Basta con sostener tu carácter hoy. No necesitas tener la vida completa bajo control para vivir con dignidad. No necesitas todas las respuestas para dar un paso correcto. No necesitas sentirte perfecto para actuar mejor. Necesitas presencia y necesitas dirección.
porque una vida firme no se construye resolviendo todo de una vez. Se construye acumulando días vividos con coherencia, días en los que, aunque haya cansancio, no abandonas tus principios, días en los que, aunque haya confusión, no te entregas al desorden, días en los que, aunque nadie te vea, sigues eligiendo lo correcto. Así se forma el carácter, no en los grandes discursos, no en las promesas intensas que duran una noche, sino en la repetición silenciosa de actos rectos. Y aquí entra una reflexión que puede incomodarte todavía más. Muchas veces no sufres solo por lo que te pasa, sino por la necesidad de que otros validen lo que eres. Necesitas que te entiendan. Necesitas que reconozcan tu valor. Necesitas que aprueben tus decisiones. Necesitas que noten tu esfuerzo. Necesitas que te confirmen que vas bien. Y mientras dependas de eso, tu paz seguirá secuestrada. Porque la aprobación ajena es una moneda inestable. Hoy te la dan, mañana te la quitan. Hoy te celebran, mañana te ignoran. Hoy encajas, mañana sobras. Si tu identidad depende de ese movimiento, vivirás emocionalmente arrodillado ante opiniones que cambian todo el tiempo. Por eso, el estoicismo insiste tanto en la integridad. Haz lo correcto, aunque no sea visible. Sostén tu palabra, aunque no reciba aplausos. Mantén tu disciplina, aunque nadie la admire. Vive de una forma que tu conciencia pueda respetar, incluso en silencio. Esa es una libertad que muy pocos conocen. La libertad de no tener que actuar para ser aprobado. La libertad de no explicar cada paso. La libertad de no depender del reconocimiento para saber quién eres. Y cuando esa libertad empieza a crecer dentro de ti, ocurre algo profundo. El ruido externo pierde fuerza. La opinión ajena deja de gobernar tu estado interno. Ya no cambias de dirección cada vez que alguien te cuestiona. Ya no mendigas permiso para vivir según tus principios. Empiezas a caminar de otra manera, más sobrio, más limpio por dentro, más firme. Si una idea como esta te está golpeando de verdad, quédate cerca de este tipo de reflexiones. A veces lo que más transforma no es una respuesta nueva, sino una verdad antigua, dicha en el momento exacto. Porque eso es lo que está ocurriendo aquí. No estás recibiendo frases para sentirte bien un rato. Estás recibiendo un espejo. Un espejo que te muestra dónde estás entregando tu energía, dónde estás pidiendo afuera lo que deberías construir adentro, dónde estás confundiendo paz con comodidad, valor con aprobación y fortaleza con simple resistencia, vacía. Y cuando empiezas a ver eso, ya no puedes volver a vivir con la misma inconsciencia. Algo se rompe, pero también algo se ordena. Empiezas a entender que la vida no te debe estabilidad, que el tiempo no se va a detener, que nadie puede darte la paz que nace de una conciencia alineada, y que cada día que desperdicias viviendo para impresionar, reaccionar o controlar lo incontrolable, es un día en el que te alejas de ti mismo. Por eso lo siguiente ya no es solo comprender estas verdades, es decidir qué vas a hacer con ellas, porque saber que todo pasa no basta. Saber que hoy es suficiente no basta. Saber que la validación externa te debilita no basta. Llega un momento en que tienes que tomar postura. Y ese es el momento al que ahora entramos. Llega un momento en que entender ya no es suficiente. Puedes escuchar ideas profundas, puedes asentir, puedes reconocer que son ciertas, puedes incluso emocionarte por unos minutos al sentir que algo dentro de ti despierta. Pero si después de eso vuelves a vivir igual, entonces nada cambió. Y esta es una de las verdades más duras que tienes que aceptar. Una idea no transforma tu vida por haberla entendido. La transforma solo cuando la conviertes en conducta, cuando entra en tus hábitos, cuando aparece en tu forma de reaccionar,
cuando se nota en el tono con el que respondes, en la pausa que haces antes de explotar, en la decisión de no ceder ante un impulso que antes te dominaba. Ahí empieza el cambio real, porque seguir igual también tiene un precio. Y casi siempre ese precio se paga en silencio. Se paga con una mente cada vez más dispersa. Se paga con relaciones que se desgastan por tu reactividad. Se paga con oportunidades que pierdes por miedo. Se paga con noches en las que el cansancio no viene del trabajo, sino del desorden interior. Se paga con la lenta humillación de saber que podrías vivir con más dignidad, pero sigues repitiendo patrones que te debilitan. Eso es lo que ocurre cuando no entrenas tu carácter. No te destruyes de golpe, te desgastas poco a poco. Te acostumbras a reaccionar. Te acostumbras a posponer. Te acostumbras a justificarte. Te acostumbras a vivir por debajo de ti mismo. Y ese acostumbramiento es peligroso, porque la caída más seria no siempre hace ruido. A veces se ve como una vida normal desde afuera. Cumples, respondes, sigues adelante, pero dentro de ti sabes que algo no está bien. Sabes que te has vuelto demasiado dependiente de lo externo. Sabes que cualquier contratiempo te roba demasiada energía. Sabes que sigues negociando con tus principios cuando la emoción aprieta. Y vivir así termina erosionando el respeto por ti mismo. No hay castigo más silencioso que ese. Mirarte y saber que podrías gobernarte mejor. Saber que no te falta capacidad, sino decisión. Saber que no estás derrotado por el mundo, sino por la falta de dominio sobre tus propias reacciones. Por eso el estoicismo no es una filosofía decorativa, es una disciplina de combate interior. Te exige tomar postura, te exige dejar de vivir como víctima de cada emoción pasajera, te exige recordar una y otra vez que entre lo que ocurre y tu respuesta existe un espacio. Y en ese espacio se define quién eres, no cuando todo está en calma, no cuando te sientes inspirado, no cuando la vida coopera. Se define cuando alguien te hiere y decides no degradarte reaccionando como antes. Se define cuando sientes miedo y aún así haces lo correcto. Se define cuando te invade la rabia y eliges no convertirla en veneno. Se define cuando el día pesa, el cuerpo está cansado, la mente quiere escapar y aún así sostienes tu palabra. Eso es carácter, no una imagen. No una frase, no una intención. Carácter es lo que haces cuando nadie te aplaude y, aún así, eliges no traicionarte. Por eso la siguiente reflexión es decisiva. Responde con razón, no con impulso. Parece simple, pero ahí se juega gran parte de tu libertad. El impulso quiere alivio inmediato, quiere contestar ya, quiere defenderse ya, quiere huir ya. Quiere descargar tensión ya. La razón, en cambio, soporta el instante sin obedecerlo ciegamente. Observa, evalúa, pone distancia entre el estímulo y la acción. Y en esa distancia aparece algo que la mayoría nunca cultiva: autocontrol. No control de los demás, no control de las circunstancias, control de ti. Esa es la forma más alta de poder. Porque cualquiera puede dejarse arrastrar por una emoción. Cualquiera puede decir lo primero que siente. Cualquiera puede ceder al enojo, al miedo, al orgullo herido. Lo raro es detenerse. Lo raro es respirar. Lo raro es contener una reacción que te pide salir con violencia. Lo raro es elegir una respuesta que preserve tu dignidad, no tu impulso. Y escucha esto. No todo lo que sientes merece convertirse en acción. No toda rabia debe hablar. No todo miedo debe mandar. No toda tristeza debe definir el día. No toda herida debe decidir la manera en que tratas al mundo. Sentir no es el problema. El problema es obedecer sin filtrar. El estoico siente, pero no se arrodilla ante lo que siente. Reconoce la emoción, la nombra, la soporta
la deja pasar y decide desde un lugar más alto. Esa es una práctica difícil, pero cada vez que la haces, algo dentro de ti se fortalece. Cada vez que no reaccionas como antes, ganas terreno. Cada vez que no dramatizas, limpias la mente. Cada vez que soportas el malestar sin escaparte de ti mismo, construyes fortaleza verdadera. Y entonces empiezas a ver la dificultad de otra manera. Ya no como una ofensa, ya no como una interrupción, ya no como una injusticia personal, sino como material. Material para entrenar paciencia, material para entrenar templanza, material para entrenar coraje, material para entrenar humildad, material para entrenar la capacidad de mantenerte firme cuando sería más fácil derrumbarte o reaccionar. Esta es una de las grandes reprogramaciones de la mente estoica. Dejar de preguntarte ¿por qué me está pasando esto? Y empezar a preguntarte ¿qué virtud me está exigiendo esto? Esa sola pregunta te saca de la queja y te coloca en posición de crecimiento. Porque mientras te quejas, te debilitas. Mientras aprendes, te elevas. Y no, esto no significa romantizar el dolor. No significa negar que hay golpes duros, pérdidas injustas, momentos crueles. Significa algo más útil. No desperdiciar el sufrimiento. No atravesar la dificultad sin extraer de ella una forma superior de carácter. Si vas a pasar por el fuego, que al menos el fuego te purifique, que te quite el exceso de orgullo, que te quite la necesidad absurda de controlarlo todo, que te quite la dependencia de la aprobación, que te quite la costumbre de reaccionar como un esclavo de tus estados internos. Porque muchas veces lo que llamas crisis es, en realidad, una oportunidad brutal para dejar de ser la versión de ti que ya no puede sostener la vida que deseas vivir. Y esto conecta con otra reflexión esencial. Tu tiempo es limitado, no ilimitado, no recuperable, no negociable, limitado. Eso significa que no puedes seguir desperdiciando años enteros en guerras mentales repetidas. No puedes seguir entregando tu energía a personas, hábitos y pensamientos que te empequeñecen. No puedes seguir viviendo como si siempre hubiera otra oportunidad más adelante para convertirte en quien sabes que debes ser. Tal vez la haya, tal vez no. Pero apostar tu vida a un más adelante es una forma elegante de cobardía, porque el cambio siempre exige incomodidad ahora, disciplina ahora, renuncia ahora, presencia ahora. Y si una parte de ti sigue esperando el momento perfecto, el día ideal, la etapa correcta, entonces necesitas escuchar esto con firmeza. Ese momento no llega. Lo que llega es el siguiente día, y luego otro, y luego otro. Y en cada uno de ellos repites lo mismo, o empiezas a vivir distinto. Esa es la verdadera decisión, no una promesa emocional, una postura. La postura de quien deja de justificarse. La postura de quien deja de decir, así soy. La postura de quien entiende que la mente también se disciplina, que el carácter también se entrena y que la paz interior no cae del cielo. Se construye con elecciones incómodas, pero limpias. Si esta parte te está hablando de verdad, conserva estas ideas cerca de ti. A veces, una sola verdad, repetida en el momento correcto, evita que vuelvas a caer en la misma forma de vivir que te estaba vaciando por dentro. Porque al final, seguir igual también es una elección. Elegir el impulso, elegir la queja, elegir la dependencia, elegir la distracción, elegir el autoabandono. Y quizá ya has vivido suficiente tiempo de esa manera como para darte cuenta de que no conduce a ninguna paz verdadera. Entonces cambia de postura. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Empieza por algo concreto. Habla menos y observa más. Reacciona más lento. Tolera mejor la incomodidad. Cuida tu atención como si fuera sagrada.
No entregues tu centro por cosas pequeñas. No conviertas cada emoción en una orden. Hazte más fuerte en silencio. No para impresionar a nadie, no para parecer invulnerable, sino para que, cuando la vida vuelva a apretar, ya no te encuentre igual de desordenado, igual de impulsivo, igual de dependiente. Que te encuentre más firme, más claro, más dueño de ti. Porque esa es la meta real. No que el mundo cambie, sino que tú ya no te derrumbes con cada movimiento del mundo. Y cuando ese despertar interior empieza de verdad, ya estás listo para la última parte. No para cerrar con una idea bonita, sino para quedarte con una verdad que te acompañe cuando el video termine, cuando el silencio vuelva y cuando la vida, una vez más, te ponga a prueba. Al final, todo vuelve a una sola pregunta. Cuando la vida te presione, ¿vas a seguir siendo tú? No la versión cómoda de ti, no la versión inspirada de ti, no la versión que habla bonito cuando todo está en orden. Tú, de verdad, la persona que eliges ser cuando hay cansancio, cuando hay decepción, cuando hay injusticia, cuando nadie te entiende, cuando el esfuerzo no da resultados inmediatos, cuando el miedo aparece, cuando el mundo no coopera. Ahí se revela todo, porque cualquiera puede parecer fuerte cuando no hay prueba. Cualquiera puede hablar de calma cuando nada lo desafía. Cualquiera puede sentirse dueño de sí mismo mientras la vida le da comodidad. Pero no es en la comodidad donde se revela el carácter. Es en la fricción, en la pérdida, en la espera, en el fracaso, en ese instante en que algo dentro de ti quiere romperse y aún así decides mantener la compostura. Ese es el clímax silencioso de la vida interior. Nadie lo aplaude, nadie lo ve completo. Nadie sabe cuántas veces tuviste que tragarte una reacción, rehacerte por dentro, callar un impulso, volver a levantarte con dignidad. Pero tú sí lo sabes, y eso basta. Porque el estoicismo, en el fondo, no busca que construyas una imagen poderosa. Busca que construyas una presencia interior que no dependa del espectáculo, una firmeza que no necesite testigos, una claridad que no desaparezca cuando llegan los días oscuros. Esa es la sabiduría que permanece. Entender que la vida no te prometió comodidad, pero sí te ofrece cada día la posibilidad de practicar fortaleza. Entender que no controlas el curso completo de los acontecimientos, pero sí la nobleza o la mediocridad con la que decides atravesarlos. Entender que siempre habrá ruido, incertidumbre, pérdidas, giros inesperados. Pero también puede haber dentro de ti un lugar que no se desordene con la misma facilidad. Ese lugar se construye. No aparece por accidente. No nace de ver un video. No nace de repetir frases. No nace de sentirte motivado una noche. Se construye cuando eliges pensar con más rigor, cuando aceptas más rápido la realidad, cuando sueltas lo que no depende de ti, cuando cuidas tu atención, cuando no conviertes cada emoción en una orden, cuando recuerdas que el tiempo es breve y actúas en consecuencia, cuando decides que tu paz ya no estará en venta frente a cualquier circunstancia externa. Eso es reprogramar la mente. No llenarla de ideas nuevas, sino limpiarla de hábitos internos que la debilitan. Quitarle dramatismo, quitarle dependencia, quitarle exceso de ruido, quitarle esa necesidad de controlar lo incontrolable, de ser validado a toda hora, de reaccionar a cada golpe como si cada golpe definiera tu vida entera. Y en ese vaciamiento aparece algo más sólido, una mente más sobria, más resistente, más paciente, más difícil de perturbar, más capaz de sostenerse sola. Tal vez eso es lo que has estado buscando todo este tiempo sin ponerle nombre. No una vida perfecta, no una existencia sin conflicto,
no una felicidad permanente, sino una manera de estar en el mundo sin desmoronarte a cada paso. Y esa manera existe. Existe cuando entiendes que la verdadera fortaleza no es dominar a otros, sino dominarte a ti. Existe cuando dejas de huir de la incomodidad y empiezas a usarla como entrenamiento. Existe cuando aceptas que la vida cambia, que todo pasa, que el tiempo corre, y aún así eliges vivir con dignidad, con conciencia y con firmeza. Quizá mañana vuelvas a sentir miedo, quizá vuelvas a dudar, quizá vuelvas a caer en una vieja reacción, quizá la mente vuelva a agitarse, pero incluso eso puede formar parte del camino, porque la meta no es volverte perfecto, la meta es volverte consciente con más rapidez, corregirte antes, recuperar el centro antes, no quedarte tanto tiempo atrapado en la misma oscuridad mental. Ese también es progreso. A veces avanzar no se ve como una gran transformación visible. A veces avanzar es simplemente tardar menos en recordar quién quieres ser. Tardar menos en soltar lo que no controlas. Tardar menos en frenar una reacción. Tardar menos en volver a tus principios. Y ese tipo de avance, aunque silencioso, cambia una vida entera. Por eso, cuando este momento termine, no te quedes solo con la emoción de haber escuchado algo poderoso. Quédate con una decisión más seria. La decisión de observarte, de corregirte, de no seguir alimentando todo aquello que te roba claridad, de empezar a vivir de una manera que tu yo más lúcido pueda respetar. Hazlo en silencio, hazlo sin anunciarlo, hazlo sin necesidad de demostrar nada. Que se note en tu forma de caminar por la dificultad, que se note en tu manera de hablar cuando podrías explotar, que se note en la paz con la que sostienes lo incierto, que se note en la sobriedad con la que aceptas lo que no depende de ti, que se note en la firmeza con la que eliges tus principios una y otra vez, porque ahí está la verdadera transformación, no en parecer distinto, en ser distinto. Y un día, casi sin darte cuenta, mirarás atrás y entenderás algo importante. La vida no se volvió más fácil. Fuiste tú quien dejó de ser tan frágil frente a ella. Fuiste tú quien dejó de pelear con todo. Fuiste tú quien aprendió a respirar antes de reaccionar. Fuiste tú quien dejó de pedir afuera la estabilidad que tenía que construir por dentro. Fuiste tú quien empezó a sostenerse con más temple, con más lucidez, con más respeto por sí mismo. Ahí comprenderás que la fortaleza no llegó de golpe. Se fue formando en momentos pequeños, en decisiones invisibles, en instantes donde nadie supo la batalla que estabas librando por dentro. Pero tú decidiste no rendirte a tus viejas cadenas. Y esa es, quizá, una de las victorias más limpias que una persona puede alcanzar. No conquistar el mundo, conquistarse a sí misma. Respira profundo. Mira con honestidad la vida que tienes delante. No desde el miedo, no desde la queja, no desde la fantasía de que todo debería ser distinto. Mírala como alguien que ya entiende algo esencial. No, necesitas controlar cada cosa para vivir con grandeza interior. Necesitas una mente firme, una conciencia despierta y el coraje suficiente para volver, una y otra vez, a lo que depende de ti. Que estas reflexiones no se queden aquí. Llévalas al próximo conflicto, a la próxima frustración, al próximo silencio incómodo, a la próxima vez que la vida te exija más de lo que querías dar. Y cuando llegue ese momento, recuerda, no estás aquí para evitar toda dificultad. Estás aquí para convertirte en alguien que pueda atravesarla sin perder el alma. Permanece sereno, permanece consciente, permanece firme, porque la vida seguirá probándote. Y ahora sabes que eso no tiene por qué destruirte. También puede revelarte.